Hemos tenido un éxito brutal de convocatoria, más de 150 inscritos, principalmente abogados in-house de España, también algún amigo desde Latinoamérica. Deciros que vamos a grabar toda la sesión, así que para los que no os habéis podido conectar en directo, no os preocupéis, porque os lo vamos a enviar después en el día de hoy, ¿vale? Me presento, para los que no me conozcáis, soy Pilar, soy la CEO y cofundadora de Bouncel y tengo aquí un panel de lujo. Me acompañan Eugenia Navarro, socia de la consultora estratégica especializada en departamentos jurídicos Lois. Me acompaña también Sara Molina, Senior Manager en Legal Management Consulting en Deloitte Legal y Miguel González, Legal Operations Manager en Ambar Partners. Muy buenos días. Buenos días o Buenos tardes. días, O tardes ya, encantado. sí. Hola. Fenomenal. ¿Qué tenemos todos en común? Lo que tenemos en común es que todos diariamente ayudamos a los departamentos jurídicos. Trabajamos desde diferentes ángulos, pero siempre con abogados in-house, ¿vale? Y por ello lo que pretendemos con este webinar, que van a ser 40 minutos que tenemos reservados, porque yo creo que lo breve es y bueno, dos veces bueno, es realmente queremos ayudaros. Os vamos a ofrecer cuáles son un poco panorama a nivel general, tendencias de este año 2023 para abogados in-house. ¿Cuál sería el propósito? Queremos realmente ayudaros a que podáis afrontar los desafíos del departamento jurídico de vuestra empresa, ofreciéndonos pues, recursos, consejos, buenas prácticas, tips para que podáis ser super lawyers, ¿vale? Ese sería un poco el propósito y espero que lo consigamos. Hemos estructurado este webinar de la siguiente manera. Al final van a ser unos 25 minutos más o menos de una charla, una conversación que espero que sea muy dinámica y a ver si consigo pues, sacar todo lo bueno que tienen aquí mis compañeros. Por favor, si tenéis alguna pregunta, sentidos libres y nos encantaría poder responderla al final. He reservado unos, ya te digo, minutitos al final para poder atender cualquier consulta que podáis tener. Y poco más, si os parece, entramos ya en materia porque al final, ya te digo, tenemos poquito tiempo. Así que vamos a ver. Algo que creo que todos conocemos, ¿no? Que nos afecta en nuestra vida privada y también a nivel profesional, y son los efectos de la inflación. ¿Qué está pasando este 2023 y cómo en concreto nos está afectando al departamento jurídico? ¿Vale? Ajustes de precios, mucha revisión, ¿no? de honorarios, de abogados externos. Miguel, ¿tú qué estás viendo? Pues bueno, yo por empezar, ¿me oís bien? Sí, Sí, fenomenal. Yo empezaría aquí, algo que ya lleva siendo prioridad alta en los departamentos jurídicos desde hace los últimos años en tendencia, son la optimización de los costes, ¿no? La gestión de los recursos externos, la gestión de los recursos internos. Cada vez los departamentos jurídicos están expuestos a mayor carga de trabajo, se les pide mayor internalización. A la vez salen las encuestas anuales diciendo que están asumiendo una carga de trabajo pues muy alta, pero con unos medios que todavía distan mucho de ser más allá de manuales, ¿no? O sea, se empieza a implementar, empezamos a trabajar con operaciones y con muchas cuestiones en metodología y en tecnología, pero queda mucho por hacer, con lo cual un escenario encima de inflación yo creo que lo que va a hacer es acrecentar mucho más toda esta circunstancia, ¿no? O sea, que está todavía van a ser mucho más necesarias y va a haber una tendencia creciente en operaciones legales y también, por supuesto, en digitalización, ¿no? En esa necesidad de ese trabajo de menos valor, más automático, de descargarlo para que poder poner el foco también en cuestiones más estratégicas y de más valor para la organización. Y Miguel, una pregunta un poco al hilo de lo que comentas. ¿Has visto alguna tendencia, es decir, algún repunte en esa contratación más on demand, ¿no? De talento top que al final, pues bueno, ofrecéis a los departamentos jurídicos como por refuerzo, ¿no? Por proyectos durante los últimos meses? Pues evidentemente pues los modelos ALSPs, ¿no? En esta transformación que está sufriendo el sector legal, evidentemente el ecosistema de la función legal corporativa ya no se entiende tampoco como algo estático que pertenece al departamento jurídico y a los grandes despachos, ¿no? Sino que ya hay todo un ecosistema que se alinea con la función legal y que empieza un poco a orientar, a aportar valor al negocio, etcétera. Todavía queda mucho camino por hacer, pero evidentemente pues, modelos como el de Ambar, ¿no? Pues, han irrumpido con mucha fuerza en el mercado nacional, en otros mercados internacionales ya tenían una presencia muy fuerte y muy consolidada,
pero evidentemente en el mercado nacional sur de Europa pues, es un modelo que ha entrado con mucha fuerza porque tiene mucho sentido, ¿no? El hecho de que exista un talento flexible de primer nivel en el que se pueda de repente pues, cubrir necesidades de la función legal corporativa en un momento dado, ¿no? O sea que sí, sí tiene sentido y es un modelo muy creciente. La verdad es que es una muy buena solución para poder atender y dotar de recursos, ¿no? De manera quizás más puntual o por proyecto, insisto, a los abogados in-house. Y abordando otro tema que también bueno, me llama la atención, viene ya de tiempo atrás, pero es cierto que cada vez los abogados in-house buscan ser realmente ese aliado de negocio y velar y promover también la eficiencia, ¿no? Entonces, dentro de su cometido, dentro de su área, dentro del grupo, con el equipo de trabajo Legal Counsels, ¿qué estáis viendo? ¿Cuáles son los servicios que están demandando para buscar, ¿no? esa eficiencia dentro del departamento, Sara? A ver, yo te diría que además va muy alineado con un poco lo que contaba Miguel. Estamos viendo que efectivamente desde hace unos años, nosotros desde hace 8 años hacemos lo que se denomina servicios gestionados, que es buscar la eficiencia externalizando aquellos servicios que tienen un bajo valor añadido, son muy masivos, van relacionados con temas relacionados con secretarías, litigaciones masivas. Entonces, lo único que sí que se tiene que tener en cuenta es partir de esa reflexión, un poco que también apuntaba Miguel, de qué estoy haciendo y qué tengo que dejar de hacer, ¿no? En la asesoría jurídica, desde hace 20 años, se hace lo mismo, más toda la nueva regulación, y sobre todo temas como la masividad han cambiado los roles porque se tiene que hacer lo mismo con menos, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo? Pues un poco buscar esa eficiencia, ¿no? De la que hablaremos más adelante con diferentes herramientas o diferentes maneras de trabajar. Y creo que en esa eficiencia es un poco lo que nos une un poco a los 4 que estamos aquí, cada uno prestando un servicio que lo que busca es precisamente lo que decías, ¿no? Que la asesoría jurídica esté más cerca del negocio porque realmente se pueda dedicar a ese tipo de tareas estratégicas que de otra manera, si estás embarrado, entre comillas, en cosas de bajo valor, no tienes la capacidad de poder estar tan cerca de negocio. No sé si alguno de mis compañeros quiere matizar o añadir algo. Sí, Yo creo que lo que decís es súper interesante y sobre todo yo creo que los abogados in-house empiezan a segmentar las tareas legales en función de lo que necesitan, ¿no? Pues habrá cosas que son singulares y complejas que seguramente seguirán yendo a lo que son las firmas tradicionales, ¿no? Y que seguramente pues nadie va a discutir que esa franja a lo mejor es más pequeña, pero sí de trabajos sofisticados, ¿no? Luego habrá lo que sea a gran volumen y que necesitarán modelos, managed services, como tú bien dices, Sara, en el que ya son de probada eficiencia, ¿no? Para temas de contratos o temas de litigio. Seguramente, pues cuando trabajen por proyectos, modelos como el de Ámbar, ¿no? O sea, que tengas una fuerza de trabajo flexible, pues son muy oportunos, ¿no? Y eso es difícil de conseguir. Los secondments dentro de las firmas tradicionales son caros, no encajan también con el modelo piramidal. Y desde luego pues tenemos los otros servicios, ¿no? Los LPOs que seguramente son otro tipo de servicios para bajo coste que no se plantearán enviar a una firma tradicional como hacían en el pasado, ¿no? Y esa segmentación está dando lugar a diferentes tipos de modelos, generando mucho más rico, con más variedad y a la vez más competitivo. Totalmente. Y hablando un poco de esa competitividad, ¿no? Parece como la niña bonita, todos aquí los speakers conocemos lo que son las legal operations, pero por si acaso alguno, ¿no? de los oyentes no está al tanto de qué son y sobre todo por qué están tan de moda. Eugenia, cuéntanos, ¿qué son las legal operations? Pues yo creo que las legal operations puede ser que muchos departamentos in-house ya estén trabajando en un modelo de operaciones legales, pero no le han dado la etiqueta de operaciones legales, que no es más que un conjunto de actividades y procesos para tener un departamento legal eficiente y sobre todo orientado a lo que es la estrategia de la compañía. El primer paso de un modelo de operaciones es alinear la asesoría jurídica con la estrategia de la compañía para saber dónde poner el foco.
los recursos de las asesorías jurídicas a veces son limitados y a veces son pequeñas, y sigue sorprendiendo en España el tamaño de las asesorías jurídicas para monstruos de empresas, ¿no? Sí. Yo creo que eso está cambiando, ¿no? Y es algo que en el reciente estudio que presentamos en ESADE, pues vemos que las asesorías jurídicas están creciendo, primero porque entienden mejor el rol, segundo porque es más eficiente a veces crecer de manera interna, pero eso no quita que necesiten contratar diferentes tipos de servicios y que ellos se puedan dedicar a mover la asesoría jurídica hacia más valor añadido. Las operaciones legales es justamente eso. Hay diferentes modelos, siempre empiezan con una foto del nivel de madurez, o sea, ¿qué estamos haciendo bien? Hay diferentes modelos, hay el modelo de CLOC, el de la ACC, nosotros tenemos uno propio, para ver cómo planificar acciones y cómo medir, que yo creo que también es la gran diferencia cuando trabajas en operaciones legales. Como decía Lord Kelvin, lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿no? Y esa es la gran diferencia. El abogado muchas veces es, tengo muchísimo trabajo, estoy muy ocupado. Claro, a la hora de reportar en un entorno en que la eficiencia es la clave, eso pues ya no sirve. Y nosotros estamos viendo un gran interés, porque es que es incluso demandado por el CEO el hecho de que reporta de otra manera, demuéstrame que eres eficiente, qué planes tienes para este año. Exacto, totalmente. A mí algo que realmente me alegra, ¿no? Todos los días es pues cuando alguno de nuestros clientes en Bounsel pues nos dice, joder, Pilar, es que yo realmente antes tardaba pues, yo qué sé, 10 días, ¿no? En cerrar un contrato, y ahora con Bounsel Flow es que en menos de 24 horas tengo el documento perfectamente ya generado, completado. Entonces, ese tipo de acciones que puedes realmente medir es lo que te da al final pues la garantía de que has implementado una herramienta que funciona y que estás consiguiendo ese propósito, ¿no? De pues mejorar a nivel de eficiencia, productividad del departamento. Aquí, Miguel, ¿vosotros qué estáis viendo también en cuanto a el área de Legal Operations? Pues yo, vamos, suscribo totalmente lo que dice Eugenia, ¿no? Yo creo que las operaciones legales son algo crítico, ¿no? Que hablaba Eugenia de los propios CEOs, ¿no? Pidiendo que esta función, que al final tiene un carácter estratégico para la organización por el valor que aporta, ¿no? El control de riesgos legales en la actividad, que esté ponderado con los objetivos del negocio. Entonces, es una actividad sin duda crítica para la organización. Probablemente el carácter reactivo que ha tenido tradicionalmente el área, ¿no? Y la formación que hemos tenido, etcétera, tiene mucho que ver en ese enfoque que hemos tenido de no actuar más como un silo, de una manera más preventiva, pero yo creo que eso está cambiando precisamente por lo que hablamos de cómo se está transformando el ecosistema. Cada vez ves perfiles pues, más innovadores, más creativos, empieza a haber un lenguaje mucho más disruptivo, ya no empieza a haber tanto miedo a hablar de tecnología, de procesos, de un montón de cosas que antes no eran propios, eran más de pues, el management de otras áreas, pero que jurídico pues, tenía una manera de trabajar a un alto nivel técnico, pero en ciertas cosas pues, no entraba tanto al negocio, etcétera, ¿no? Ya, eso yo creo que hay un cambio de tendencia muy alto. Y de hecho, año tras año, pues cómo va cambiando el crecimiento en operaciones legales a nivel nacional, por ejemplo, que estamos viendo. Yo creo que ya las personas que estamos trabajando en esto directamente vemos el interés que despiertan las asesorías jurídicas, vemos cada vez más roles en las asesorías jurídicas que se dedican a esto, cada vez más servicios y más equipos de consultoría, etcétera, que empiezan a hacer este tipo de servicio también, y cada vez más espacios donde formaciones, etcétera, más espacios como este donde hablar de estos foros con el interés que está despertando, ¿no? O sea, que yo creo que eso es prueba de que ya hay un cambio incipiente grande. Oye, y os lanzo una pregunta un poco para los tres, ¿no? Pero ¿creéis que finalmente 2023 va a ser el año en el que el abogado, ¿no? Y en este caso el abogado in-house va a dejar de ser ese malo de la peli, ¿no? Y va a ser finalmente un aliado, un estratega, es decir, una persona que contribuye de manera directa a la generación de negocio y al crecimiento del negocio? ¿Creéis que gracias, ¿no?, a esta transformación digital y todas estas acciones que al final parece que ya, pues bueno, el abogado in-house ya está adquiriendo, ¿no?, adoptando estos pequeños cambios dentro de su día a día, va a conseguir, ¿no?, quitarnos ese papel, ¿no?, de stopper y ponernos como advisor, ¿no?, a hablar en positivo? Yo, yo se solía decir lo del departamento del no.
en mi experiencia estos 2 últimos años, cada vez encuentro más asesorías que ya no las llaman el departamento del no, o sea que han trabajado muchísimo en generar ese tipo de relaciones más estratégicas, y te podría decir que en la mayoría, creo que el reto de Business Partners va muy unido, o el reto no es el departamento del no, a 2 cosas. Uno, la eficiencia, que es lo que te va a permitir estar más cerca, y luego a mí me cuesta muchas veces decir, yo ya estoy más, hace mucho, ¿no?, que no ejerzo, ¿no? Entonces, es verdad que una de las cosas que suelo decir es, no es que seamos el departamento del no, o no es que negocio no nos dé paso, es que en un momento determinado, cuando llega negocio, ya es muy tarde, ¿no? Entonces, establecer los procesos adecuados con negocio que permitan precisamente esa comunicación y la involucración desde el principio de negocio con la asesoría jurídica va a permitir que no seamos el departamento del no, ¿no? Y yo creo que eso cada vez es más común y va muy en línea con esa transformación, como tú apuntabas. Eugenia, ¿tú qué opinas? Yo estoy de acuerdo con Sara, pero es verdad que sorprendentemente en España aún hay departamentos jurídicos muy pequeños. Entonces es muy difícil el poder dedicar tiempo pues a tener herramientas como la tuya, Pilar, que es estupenda y funciona muy bien, porque estás inmerso en trabajo a veces no estratégico y dando soluciones, con lo cual es muy difícil. Entonces depende también de la propia visión de la función de la dirección general o incluso del consejo, ¿no? Yo creo que si se entiende bien la función, si está bien colocada dentro del organigrama, que aún tenemos asesores jurídicos debajo del departamento económico-financiero, pues va a ser difícil ese paso, ¿no? Estoy de acuerdo con Sara y con Miguel que esto está cambiando y cuanto más grande es la asesoría, ya estamos, hay auténticos socios de negocio en muchas compañías, pero creo que aún hay muchas compañías en España, muchas de origen familiar, grandes compañías, que aún ese paso a comprender realmente el valor de la función y a poder ser, moverse hacia el valor añadido y no ser bomberos, aún hay ese paso estratégico que tienen que hacer las compañías. Y yo creo que eso lamentablemente en España está ocurriendo, y creo que foros como estos y artículos como artículos, formaciones que están empujando un poco a comprender mejor, ayudan a este cambio. Fenomenal. Y vamos a ver, una cuestión quizás también transversal, ¿no?, pero en materia de transformación digital. Os pregunto, Sara, por ejemplo, empiezo contigo. ¿Cuál sería el servicio, ¿no?, que más os están demandando los departamentos jurídicos? A ver, va totalmente unido además con la respuesta de Eugenia, dependiendo del tamaño y la madurez de la organización. Eso al final, además, tiene que nacer de una reflexión estratégica, como decía Eugenia. Tenemos ocasiones en las que de repente llega un departamento jurídico y quiere una inteligencia artificial que le haga café, pero no hay una reflexión previa, no hay un roadmap tecnológico de hacia dónde se quiere ir y cómo de forma evolutiva no vamos a hacer. Yo creo que es bastante contraproducente hacer grandes proyectos a gran escala sin haber empezado poco a poco y evolucionando haciendo diferentes pilotos. Con esto y un poco alineando, estaba recordando el ejemplo de un cliente, de que no mucho, que al revés, como apuntaba Eugenia, era un cliente más bien pequeñito, bueno, pequeñito que en cuanto a volumen, no porque la empresa no fuera muy importante, y una de las cosas es, les ocupaba muchísimo tiempo el reporting, pero muchísimo es muchísimas horas de trabajo. Entonces, medir está muy bien, estamos hablando todo el día de OKRs, estamos hablando todo el día de, da igual, para medir el riesgo, pero se dieron cuenta que había un reporting que les tiraba muchísimas horas, que es que negocio nunca se lo pedía. Nunca se lo pedía, y de repente dijeron, ¿y si lo dejamos de hacer? Y lo dejaron de hacer y no pasó nada, ¿no? Entonces, en este tipo de organizaciones muchas veces es preguntar, oye, ¿qué es lo que quiere negocio? Y no es una herramienta, ¿vale? Luego terminará volcándose una herramienta. Y luego sí que es verdad que hay una tendencia que solamente no se está moviendo solamente en España, pero nosotros que trabajamos muchas veces con equipos, con el equipo de Londres, que es toda la parte de gestión del ciclo de vida del contrato, ¿no? Que va muy encaminado, Pilar, con lo que decías, ¿no? Cómo de alguna manera
poder identificar esos hitos del contrato y tanto en negocio como en la asesoría jurídica, tener una única plataforma que nos permita medir, que nos permita ser más eficiente en esos flujos de trabajo y eso sería una de las tendencias que ya desde el año pasado ya estaba empezando, aunque más fuera de España, y aquí poco a poco. Pero yo siempre digo, no puedes meterte en un proyecto de CLM si no tienes una cultura previa de compartir y unas bases mínimas. Y de Sí. chat GPT hablaremos luego. O sea que... Sí, esta me la reservo ahora para el final. Justamente en concreto, ¿no? Con este tema de CLM, algo que a mí me ha fascinado siempre, ¿no? Es que los contratos, tíos, que son activos, ¿sabes? Es que contienen información brutal, ¿no? Es decir, del negocio. Entonces, que se tarde realmente en completar, ¿no? Es decir, una transacción, un acuerdo, cuando, insisto, esto es negocio, ¿vale? Es decir, y que luego que lo que se firme se quede archivado, ¿no? Ahora ya, gracias a Dios, en la nube, pero ahí archivado y olvidado, sin saber realmente cuál es esa información que contiene, sin hacer un seguimiento, sin tener una trazabilidad, sin extraer esos insights, es... me parece absurdo, ¿no? O sea, un poco porque estás perdiendo ahí tanta información que es un intangible que no se ve, pero que si te lo ponen delante de la pantalla y tú empiezas a analizar, estoy convencidísima de que se tomarían decisiones mucho más acertadas. Te ¿Vale? diría, Pilar, solamente una cosa, que muchas veces hablamos de digitalización del contrato y la vía del contrato y lo que hay que hacer es una reflexión previa de simplificación de ese contrato. O sea, no voy a digitalizar un contrato que ya es complejo de por sí, que supone un montón de preguntas por parte de negocio, porque dice, oye, no entiendo este contrato. Entonces, esa simplificación es clave para que luego cuando digitalicemos el contrato tenga sentido y cumpla su función de eficiencia. Totalmente de acuerdo. Incluso más allá, que los archiven bien, ¿no? Porque a veces Eso sí. empiezas con un CLM y resulta que cada uno tiene su carpetita en el Outlook, con lo cual eso es imposible, ¿no? A veces hay proyectos menos, digamos, glamurosos, que es el tener un gestor documental, que entiendo que es un proyecto, no tenemos que irnos a inteligencia artificial, y ese da pereza, ¿no? Pero es la clave, ¿no? Tienes que empezar por un gestor documental. Yo ahí solo por añadir, Pilar, que a lo que decían también Eugenia bueno, que estábamos hablando también de un poco cuáles las tendencias, a veces también decía Sara, que esos proyectos, ¿no? A veces no tienen que ser, efectivamente pasan, y las tendencias en evaluación madurativa están siendo, pues eso, herramientas muy sencillas, ¿no? Donde están volcados los principales asesorías, están siendo CLMs, ¿no? Estamos en una base muy fundacional, ¿no? Donde lo crítico, pues ahora es lo básico, ¿no? También el poner orden, el integrarse con el negocio, automatizar, etcétera. Puede haber asesorías muy desarrolladas donde podemos estar hablando de otro tipo de proyectos, ¿no? Pero el día a día, yo creo que la asesoría jurídica media, ¿no? Pues está con el foco en empezar su camino madurativo, operativo y en su transformación, ¿no? Por pequeños fundamentos. Totalmente, Miguel. Y bueno, no me gustaría, como os he adelantado, acabar este webinar sin realmente abordar, ¿no? Uno de los trends, ¿no? Realmente de las tendencias de este 2023, que es la aplicación de inteligencia artificial. Vamos a ver, la IA, ¿cómo puede realmente agilizar estos procesos, que son los más automatizables, en el departamento jurídico? ¿Cuál creéis que va a ser el impacto que va a tener en el día a día, ¿no? de los abogados in-house? Eugenia, por ejemplo. A ver, el impacto en el día a día yo no lo veo inminente. O sea, yo no creo que ahora el chat este GPT va a llegar y va a ser... funciona muy bien, ¿eh? O sea, he estado haciendo alguna prueba y la verdad es que Sí. una de las preguntas que les he puesto es cómo va a impactar en el sector legal y te contesta, ¿eh? Te explica. Pero es verdad que hay que hacer los basics, ¿no? Hemos de empezar por ordenar bien los documentos, por entender cuáles son los indicadores clave de negocio. Normalmente pues tenemos dos, ¿no? Que son los contratos y que son los litigios, y luego empezar a aplicar tecnología que ayude en la automatización y la estandarización. Está claro que los asesores virtuales están ahí, ¿no? Ya tenemos pues el de Amazon, tenemos
varios, ¿no? Alexa, Cortana, pero es cierto que aún el lenguaje natural está por llegar. Los científicos hablan en que tardaremos en llegar. De todas maneras, el resultado de ChatGPT es alucinante. Pero yo creo que para que te impacte realmente hay una diversidad de sofisticación, tanto en despachos de abogados como en asesorías jurídicas, que no me atrevo a responderte cuál va a ser el efecto inmediato. Que va a ser un gran efecto y que va a cambiar la forma de trabajar los abogados, no me cabe la menor duda, porque todo lo que sea automatizable y estandarizable va a ser estandarizable. Que la búsqueda de bases de datos y de información va a ir con asistentes virtuales, no me cabe la menor duda. La velocidad no tengo claro, ni mucho menos que sea inmediata. No sé si No lo opináis lo ves mismo más. Sara y Miguel. Pilar, yo te apuntaría porque es que justo, esto es una cosa muy reciente desde hace 2 semanas, yo hice la prueba esta también de escribir tendencias en departamentos jurídicos con ChatGPT y la verdad es que salió fenomenal, no le tuve ni que corregir y además decía que empezaba con más humildad, ¿no? Porque decía, no puedo predecir el futuro y digo, más humildad que muchas veces los grandes speakers. Sí. Sí que te puedo decir que lo potente no es el chat, sino la tecnología GPT-3 que está por detrás y que sus aplicaciones son súper variadas, ¿vale? A día de hoy estoy en un grupo de trabajo a nivel global viendo las aplicaciones en el sector y justo la semana pasada un cliente nos dijo que si por favor, es verdad que es una gran organización, quería saber si podía tener uso el GPT-3 en el aprendizaje para uso interno, ¿vale? Sobre todo en grandes organizaciones en las que hay, bueno, pues te puedes perder, ¿no? Con temas de procedimientos, con temas de tal. Entonces estamos explorando ahora mismo casos de uso concretos con este cliente, pero te digo que es una cosa súper reciente. Sí que sé que nuestros compañeros de consultoría en otros sectores ya están con casos aplicados de la tecnología, no tanto del chat, sino de GPT-3, y creo que queda mucho por evolucionar, ¿eh? Estoy de acuerdo también con Eugenia, que hay una parte siempre en la curva de la tecnología del momento wow, y que estamos en una fase más de exploración y que creo que efectivamente esta tecnología puede aportar muchas cosas. Yo, por mi parte, os puedo añadir que nosotros hemos empezado a incluir capacidades, funcionalidades de inteligencia artificial en nuestra herramienta, en Bouncerflow, y es una pasada. Lo dejo ahí, ¿vale? Para Seguro, dejaros con las seguro. ganas. Sí, la verdad es que es increíble. Nosotros que, bueno, pues trabajamos, ¿no? Nuestro proyecto de I+D se centra justamente en procesamiento del lenguaje natural, en idioma español, y es cierto que son momentos increíbles. Es verdad que el abogado, por definición, no es el más tecnológico, ¿vale? Quizás no es el primero, ¿no? Que se anima a probar estas nuevas tecnologías, estos nuevos desarrollos, pero soy de las de las que opina realmente que es que nos vamos a tener que poner las pilas todos si queremos realmente competir en un sector y en una profesión que hay mucha, ¿no? Al final somos muchos profesionales y va a ser cada vez más importante el saber manejar las herramientas y la tecnología que está a nuestro alcance. Perdonad, Chelo hace una pregunta. Sí, justo. Chelo Borrás. Sí. Sí, justo No, iba a por sí. decir. Eso, si quieres, Sí, lo iba a si leer querías ahora leer. mismo. A ver, nos dice Chelo, buenos días, Chelo. ¿Cómo creéis que se puede convencer a la dirección de la empresa que la asesoría jurídica es parte del negocio para que se produzca la transformación definitiva del sector? Y nos sigue preguntando, ¿la tendencia que apreciáis es que el cumplimiento y la asesoría jurídica como áreas separadas o unificadas? Sara, ¿tú qué opinas? Yo estoy viendo que está como áreas separadas, un poco lo que es la tendencia, igual pero bueno, también tienes, para casos 1.000.000. Y respecto a la primera pregunta, sí que te diría, bueno, es una manera que nosotros lo hacemos, pero al final es poner en valor lo que hacemos, cómo lo hacemos si no hemos medido hasta ahora. Entonces, nosotros sobre el modelo tenemos un benchmark sectorial, o sea, es decir, pues no es lo mismo el sector farma que el sector del transporte. Entonces, para ver un poco en qué punto está, una de las cosas que suele funcionar es a presentarle una comparativa y decir, oye, es que el resto de las empresas del sector están aquí y para lo que me estás pidiendo necesito esto. Y sí que es verdad que hacer un pequeño proceso falta muchas veces esa medición, ¿no? Porque el negocio entiende de business y esa parte de business es, oye, ¿qué cifras sustentan eso que me estás solicitando?
pues bien sea, yo qué sé, o si me estás viendo recursos o si quieres estar cerca, ¿no? Entonces, hablar su lenguaje, hacer mucha labor pedagógica de formación, que se hace muchas veces, ¿no? Que los propios abogados cuentan cuál es su proyecto de transformación o qué es a lo que dedican el día a día, pero sobre todo no es tanto convencer, sino que te vean que estás al lado, que hay muchos que es verdad que no, o sea, la parte teórica es muy bonita, pero lo difícil es esa parte de convencer, pero se consigue muchas veces buscando de alguna manera, sin volvernos locos con los KPIs, pero buscando cómo podemos demostrar el impacto en negocio, y muchas veces es no el número no es cuántos litigios tengo, sino, por ejemplo, puede ser, oye, cuántos de las problemáticas en prelitigios han solucionado y he supuesto un ahorro a la compañía. Entonces, parte de una reflexión y de un entendimiento mutuo. No sé, perdonar mis compañeros si es lo mismo. Yo ahí por añadir también, totalmente de acuerdo y de hecho en primera persona pues he vivido esto, ¿no? Cómo cambia un proyecto de legal, que se puede convertir en un proyecto estratégico organizativo, ¿no? Por un proyecto de CLM, por ejemplo, si está orientado a los procesos de negocio y si sabe sacar ese ROI de decir, oye, ¿cuál es el retorno que le está devolviendo la organización? Entre comparar muchas veces el trabajo que se está haciendo actual con el trabajo que se propone a futuro, ¿no? Y cómo puede impactar en la organización. Ese ejercicio a veces también buscar la interlocución correcta, ¿no? O sea, a veces el proyecto que no se quede sino como un silo de asesoría jurídica, sino pues que dirigirnos a las interlocuciones, pues a veces a las direcciones de innovación, a las oficinas de proyectos, a personas dentro de la organización que pueden estar receptivas a hablar ese lenguaje de transformación organizacional, de digitalización y que pueden ver el impacto real que tiene en un momento dado un proyecto determinado. Creo que eso también ayuda mucho, o sea, que el hecho también de que sepamos desde las asesorías jurídicas vender ese valor al negocio, ¿no? Yo Gracias, creo Miguel. que, por apuntar una cosa, uno que ha dicho Sara es importante, el tema del benchmark. O sea, antes la información era súper oscura, ahora puedes ir, están abiertos, hay informes de la ACC y diferentes informes que pueden ayudarte a que entiendan lo que está ocurriendo en otras asesorías jurídicas. Y segundo, hablarle en lo que entiende el negocio, ¿no? En términos de ahorros, en términos de lo que significa. O sea, hay proyectos en grandes compañías que han empezado su proyecto de operaciones explicando el porcentaje de ahorro que que iban a tener a cabo, por ejemplo, en la mejor gestión de proveedores externos. Que en todos los estudios que he visto, el primer punto, el primer reto es la de coste de abogados externos en base a eficiencia, ¿eh? Entonces yo creo que es importante encontrar las palancas que a tu dirección general le pueden interesar y desde luego eso requiere que no estés todo el día agobiado y que encuentres ese tiempo para esa reflexión. Totalmente. Tenemos que empezar ya a cerrar, nos quedan 5 minutos. Os dejamos nuestros datos de contacto, ¿vale? Para contacto directo, nuestro perfil de LinkedIn. Por si tenéis alguna consulta, ya te digo, de manera directa, aquí nos podéis localizar, estaremos encantados. Y sí que me gustaría cerrar con una frase, ¿no? Entonces, vamos a ver, Sara, ¿cómo terminarías, ¿no? Con una frase breve este webinar. Pues sabes que no me ha dado tiempo ni a pensarla, pero te diría que este año la inteligencia artificial y la eficiencia serán una clave en la gestión de las asesorías jurídicas. Genial. Eugenia. Que piensen en términos de medir, que seguro que ya hacen muchas cosas que pueden apoyar el cambio de la asesoría jurídica, que es un cambio cultural, que seguro que hacen muchas cosas, pero que sepan ponerla en valor, que piensen. Miguel. Pues yo diría que la función legal está evolucionando hacia un modelo de gobierno y hacia un rol estratégico en las organizaciones. Me gusta más el de Miguel, me sumo. El de Eugenia también, pero le ha quedado muy bien. Te ha quedado muy bien. Al final, yo diría, venga, voy a decir la mía y luego el bonus, ¿vale? La mía sería
pensad realmente, abogados in-house, ¿no? que nos escucháis ahora, pensad el tiempo que dedicáis a todas las tareas que no os gustaría realizar y que os quitan tiempo y realmente no os aportan, ¿no? valor. Y reivindicar los recursos que necesitáis, ¿vale? Para que podáis ser ese asesor, estratega, ¿no? y advisor de negocio. Esa sería la mía. Y como cierre final, voy a hablar de inteligencia artificial. Y lo que realmente os recomendaría es, porque así lo creo, o sea, no creo que existe mucho miedo dentro del sector. No creo que la inteligencia artificial vaya a quitarnos, ¿no? El puesto de trabajo a los abogados, pero creo de verdad que sí que nos lo puede quitar un abogado que sepa utilizarla. ¿Vale? Así que hay que ponerse las pilas y empezar a trastear y empezar a probar, ¿no? Y a atreverse, ¿no? A ver cómo nos puede ayudar, porque estoy convencida que hay muchas más cosas de las que a priori nos parece. Por último, muchas gracias. La gente parece que ha estado a gusto, muy buenas reflexiones, me alegro. Insisto que tenéis aquí todos nuestros datos de contacto con el email incluido para cualquier consulta adicional, ya sea en materia transversal de transformación digital, temas de legal operations. Nosotros, ya te digo, por gestión del ciclo de vida del contrato, automatizaciones, NLP, nos dedicamos a ello. Vamos a enviar la grabación del webinar a lo largo del día de hoy, así que podréis repasar pues todos nuestros consejos y os invito a que nos sigáis en redes sociales para estar al tanto de próximos eventos que vayamos a organizar. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer y espero que os haya apartado mucho valor.